por lo cual Cristo en la historia de la raza humana es la persona más importante de la raza humana y del cielo también, el cual vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el cual estaba tipificado en los sacrificios que se efectuaban en medio del pueblo hebreo todos los años. Por ejemplo, el sacrificio del Cordero Pascual representa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por esa causa, cuando Juan el Bautista, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 27 en adelante, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está mostrando que Cristo iba a morir, porque para quitar el pecado tenía que morir la persona que iba a quitar el pecado. Por eso en los sacrificios que se efectuaban en el Antiguo Testamento, el animalito tenía que morir, ser sacrificado, y así el animalito llevaba el pecado de la persona y quedaba cubierto con la sangre del animalito, aunque no quedaba borrado, porque los animales no tienen alma y por consiguiente la vida del animal no puede regresar para estar en el ser humano, y por consiguiente era solamente cubierto el pecado del ser humano en lo que llegaba un sacrificio perfecto, el cual llevaría y quitaría el pecado del ser humano. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario está anunciada desde el Génesis capítulo 3, verso 15, donde la simiente de la mujer, que es el Mesías, vendría para herir al diablo en la cabeza, y el diablo lo heriría en el calcañar, o sea, en los talones. Ahora encontramos que cuando Dios le dio vestiduras de pieles a Adán y a Eva, allí está representado también la muerte de Cristo para quitar y cubrir así la desnudez del ser humano ante Dios. Todos los sacrificios señalaban a la venida del Mesías y su muerte como sacrificio de expiación por el pecado del ser humano. Cristo era el que había dado esas ordenanzas divinas, o sea, Dios a través del ángel del pacto, y el ángel del pacto es Cristo. Por eso vino para establecer un nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por lo tanto, Jesucristo sabía que Él tenía que morir para poder salvar al ser humano. Por eso dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. San Juan capítulo 10. Y también Él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. San Juan capítulo 12, verso 24. Si Cristo no moría, no estaríamos nosotros aquí hablando y escuchando en esta ocasión, porque el día que Cristo murió era el día en que tenían que morir todos los seres humanos por sus pecados. Es como en el tiempo de la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto, que Dios ordenó un sacrificio de un corderito pascual de 1 año por los primogénitos hebreos que vivían en Egipto, y la sangre ser aplicada en la puerta
en el dintel de los postes de los hogares de los hebreos. ¿Para qué? Para librar al primogénito o primogénitos que estaban viviendo en esos hogares. Era lo único que libraba a los primogénitos de la muerte. Y lo único que libra a los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, es la muerte y sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por todos nosotros. Esa es la señal. Y por cuanto en Cristo estaba el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la vida de la sangre, y la vida de la sangre viene a la persona cuando recibe el Espíritu de Cristo, porque la vida de la sangre es el Espíritu Santo. Y esa es la señal que la persona es un primogénito y está sellado y protegido por la sangre de Cristo, al estar la vida del Espíritu Santo en la persona. Al estar el Espíritu Santo, que es la vida de la sangre, esa es la señal para evitar la muerte espiritual y también evitar la segunda muerte, que es el lago de fuego. Por lo tanto, es importante que sepamos estas cosas para que así estemos firmes en la fe en Cristo todos los días, bien agarrados de Cristo, nuestro Salvador. Recuerden que la angustia existencial del ser humano es porque no sabe de dónde vino, porque está aquí en la tierra y hacia dónde va cuando termina sus días de vida terrenal. Pero cuando recibe a Cristo como Salvador, ya entonces comienza a descubrir que vino de Dios por un propósito divino, para hacer contacto con Cristo y por consiguiente con la vida eterna, recibiendo a Cristo como Salvador, siendo bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo bautizándolos con Espíritu Santo y fuego, y produciendo en la persona el nuevo nacimiento. Así es que es importante saber por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. Él podía evitar morir, pero él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Estaría caminando por todo el planeta Tierra sin encontrar una persona con quien hablar. Así como el día del sacrificio del Cordero Pascual allá en Egipto, todos los primogénitos en Egipto tenían que morir, hebreos o gentiles. Pero los hebreos fueron librados por el sacrificio que ellos efectuaron por mandato de Dios y revelación divina dada al profeta Moisés para el pueblo hebreo. Y ahora la muerte de Cristo es la que nos ha librado de la muerte física, porque si no hubiera muerto, no estaríamos aquí. Todos estaríamos privados de vivir en este planeta Tierra, siendo simiente que vendría a través de nuestros bisabuelos, abuelos y padres hasta aparecer aquí. Eso no hubiera sido posible si Cristo no moría en la cruz del Calvario. Él estaría solo aquí, con el planeta Tierra para él, pero sin poder hablar con una persona. Todos tenían que morir el día que murió Cristo, así como en Egipto todos los primogénitos tenían que morir aquel día en que el sacrificio fue efectuado y la sangre aplicada en el dintel de los postes de cada hogar hebreo. Por lo cual le damos gracias a Dios por Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, para poder morir tenía que tener pecado, y Cristo no tenía pecado. Tomó nuestros pecados
y así se hizo mortal, llevando Él nuestros pecados y recibiendo la pena del pecado, que es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, Cristo tomó nuestros pecados y así vino a ser mortal y pudo morir por nosotros en la cruz del Calvario. Es como cuando viene un proyectil, el que sea, de arma blanca o arma de fuego, viene para una persona y otra persona se mete al medio y recibe ese impacto y muere. Esa persona murió por usted. Usted está vivo porque alguien murió por usted, porque evitó que la muerte llegara a usted cuando fue dirigida hacia usted. Y así pasó con la muerte de Cristo. Todos los seres humanos tenían que morir el día que Cristo murió, así como todos los primogénitos en Egipto tenían que morir, incluyendo los hebreos, cuando el sacrificio tenía que ser efectuado por el pecado del pueblo y para la preservación de la vida de los primogénitos. Pero hubo un sacrificio que fue ofrecido en lugar de los primogénitos para evitar la muerte de los primogénitos allá en Egipto. Por eso Cristo, tipificado en aquel sacrificio del Cordero Pascual, es nuestra Pascua. Nuestra Pascua, la cual ya fue sacrificada, que es Cristo. 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Por lo tanto, la muerte de Cristo ha traído la bendición más grande que la raza humana haya recibido del cielo. La salvación y vida eterna para millones de seres humanos. Esas son las ovejas del Padre que le han sido dadas a Cristo para que las busque y les dé vida eterna. Son las personas que forman la iglesia del Señor Jesucristo. Somos todos nosotros. Jesús crucificado, cumpliendo las Escrituras. Estaba ya profetizado que el Mesías en su primera venida tenía que morir crucificado para así llevar la maldición del pecado, que es la muerte. Y es maldito toda persona que es colgada en un madero. Por tanto, miramos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, su muerte, como el sacrificio de expiación por nuestros pecados y con la promesa de que nos dará vida eterna, nos dará su Espíritu Santo luego de recibirlo como nuestro Salvador. Nosotros tenemos un Rey, su nombre es Señor Jesucristo, Rey de los cielos y de la tierra.